Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice la palabra de Dios: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a leerlo juntos. Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ahora, este versículo fue escrito hace más de 2500 años y fue escrito en una condición crítica del pueblo de Israel. El pueblo estaba bajo el dominio completo de la idolatría, del pecado. Y en ese tiempo se habían levantado hombres de Dios, o Dios había levantado hombres, profetas poderosos, como Jeremías o como el mismo Ezequiel. Pero Dios quería más, Dios siempre quiere más. Y en ese tiempo Dios estaba buscando un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de Dios. ¿A favor de quién? De la tierra. Pero ¿qué es lo duro del pasaje? ¿O cuál es el momento crítico? Cuando el Señor dice: no lo hallé. Dígale al de al lado: Dios no lo halló. Entre toda una nación completa, Dios no pudo encontrar un hombre que fuera capaz de hacer vallado y que estuviera en la brecha delante de él por toda una nación. Ahora, en este tiempo creo que estamos viviendo problemas similares, igual de complicados a los que vivió el pueblo de Israel en ese momento. Y estos momentos, estos tiempos difíciles que nuestra nación vive, que nuestra ciudad vive, debería llevarnos o debería motivarnos para convertirnos en verdaderos intercesores. ¿Cuántos de ustedes creen que Colombia necesita de esa clase de hombres? Un hombre o una mujer que se ponga delante de Dios y que haga vallado y que haga una brecha, o que se meta en la brecha por esta nación. ¿Cuántos de ustedes creen que Colombia necesita gente así? Hombres o mujeres. Levante la mano y diga: sí, yo lo creo. Si usted no lo cree, no levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que esta ciudad necesita hombres o mujeres que oren por ella? ¿Cuántos de ustedes creen que su familia necesita una persona así, que ore, que interceda por esa familia? ¿Cuántos de ustedes creen que la iglesia necesita esa clase de personas? ¿Cuántos de ustedes creen que en sus empresas se necesita alguien que ore por ellas? Amén. Entonces nosotros, en la realidad nuestra hoy en día, aunque este pasaje se escribió hace más de 2500 años, tiene relevancia, tiene vigencia para nosotros en el tiempo de hoy. Y de aquí sale el motivo de esta enseñanza. ¿Cuál es el propósito? Que aprendamos a ser verdaderos intercesores. Y así se titula esta enseñanza hoy: convirtiéndonos en verdaderos intercesores. Dios se entristeció porque en medio de una nación revolucionada, afectada por el pecado, no había un hombre capaz de meterse en la brecha, no había un hombre capaz de hacer vallado delante de Dios por una nación completa. La verdadera transformación de una nación, la verdadera transformación de una ciudad, la verdadera transformación de una iglesia, la verdadera transformación de un trabajo, viene producto de alguien que se levanta y empieza a clamar y a interceder por esa ciudad, por esa nación, por esa familia, por esas personas, por esa iglesia. La intercesión es la llave que va a producir transformación en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Ahora quisiera hacer un ejercicio con usted en esta noche. Vamos a trabajar por unos segundos la imaginación. ¿Perfecto? ¿Tiene la imaginación activa? Prenda el switch y diga: switch on. La imaginación se prendió. Y quiero que usted se imagine a un intercesor. Usted se va a imaginar la figura de un intercesor. A ver, ¿qué imagen viene a su cabeza? Rápidamente, ¿qué imagen viene a su cabeza cuando yo le digo la palabra intercesor? Yo le voy a compartir a continuación lo que yo me imaginé hace mucho tiempo de lo que era un intercesor. Y ustedes van a levantar la mano si se identifican con mi concepto equivocado. Advierto que mi concepto, la concepción, la idea que yo tenía de un intercesor es una imagen equivocada.
Años atrás, cuando a mí me hablaban de intercesor, yo me imaginaba al viejito de los viejitos de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se imaginaron eso en algún momento de su vida? El más viejito, el más desocupado, el pensionado, el que no tiene nada que hacer, el que se aburre en la casa, es el que es el intercesor de la iglesia. ¿Hay algún intercesor aquí? ¿Dónde están los viejitos? No hay viejitos. Ajá. Yo pensaba de esa manera. ¿Cuántos pensaban así? Sea honesto, dígale al de lado, sea honesto, que uno siempre que le hablan de intercesor piensa es en el viejito, en el desocupado, en el que no tiene trabajo. Ese es el que tiene tiempo para orar, a ese es al que hay que llamar al ministerio de intercesión. Y por años yo tuve esa noción o ese pensamiento equivocado de lo que era un intercesor. Una persona que no tenía nada más que hacer en la vida sino orar y dedicarse a esto en sus tiempos libres. Pero en realidad un intercesor es independiente a la edad. Es una persona que toma el lugar de otro para suplicar o para defender el caso de otra persona solamente por amor y por misericordia. Es una persona que se mete en los zapatos de otra y decide empezar a orar como si esas necesidades que esa persona tiene fueran propias. Entonces, un intercesor no es una persona que solamente depende de su ocupación o de su desocupación. No depende de la edad. Dígale al del lado, no depende de la edad. O sea que independiente de la edad que usted tenga, usted puede ser un intercesor. Es una persona que toma el lugar de otro para suplicar delante de Dios, para pedirle a Dios, para clamarle a Dios por las necesidades, las peticiones de otra persona, o aún para defenderla, para levantarse y empezar a pelear por esa persona en contra de los ataques del enemigo. Un intercesor entonces es una persona que pide a favor de otro más que a favor de sí mismo. Y eso es clave, eso es fundamental. Es una persona que pide mucho por las necesidades de otro en vez de estar pidiendo por sus propias necesidades. Un intercesor es un soldado. Un intercesor siempre tiene que estar dispuesto a ir al campo de batalla. Ahora, ¿por qué le digo que un intercesor debe ir al campo de batalla? Porque muchas veces en el momento en que él empieza a clamar por las necesidades de otro, esas bendiciones están siendo retenidas por el enemigo. Recuerde que la palabra de Dios dice que el enemigo vino a tres cosas. ¿A qué vino el diablo? A matar, a robar y a destruir. Él vino a eso. Y Jesús respondió diciendo, Él vino a eso, Él es el padre de mentira y vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo vine a traer vida y vida en abundancia. El deseo, el propósito de Dios es conceder las peticiones de nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Daniel oró y desde el primer día Dios le dio la respuesta. Pero tuvo que venir una batalla espiritual. Y muchas veces Dios pone esos intercesores para que libren mis batallas espirituales y para que la bendición de Dios llegue a mi vida. Pero como intercesor debo comprender que voy a estar ¿en dónde? En el frente de batalla. Mire al de al lado y dígale, en el frente de batalla. El intercesor tiene que ser un guerrero espiritual. Así que no depende de la edad. ¿Depende de qué? Del vigor y del corazón que tengamos para desempeñar esta labor a la que Dios nos ha llamado. Ahora la pregunta es, ¿ya se olvidó de lo que era un intercesor? El intercesor no es el viejito, el que ya no hace nada, el que ya no puede ni caminar. Intercesor, de acuerdo a Santiago capítulo 5, versículo 16, somos todos nosotros. ¿Qué dice Santiago 5, 16? Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Léaselo al de al lado, dígale, los unos por los otros. Tóquele el hombro y dígale una vez más, los unos por los otros. Mírelo a los ojos y dígale, los unos por los otros. Entonces, de acuerdo a Santiago capítulo 5, versículo 16, ¿quiénes son intercesores? Levante la mano y diga, yo soy intercesor. Todos hemos sido llamados a ser intercesores, porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos.
Ahora, entendiendo que todos somos intercesores y no solamente el desocupado o la viejita que tiene 90 años en la iglesia, debemos comprender cuál es la función de un intercesor. ¿Qué tiene que hacer un intercesor? Porque para hacer las cosas bien debo aprender cómo hacerlas. Entonces, un intercesor tiene dos funciones fundamentales. ¿Cuál es la primera función del intercesor? Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice que Dios buscaba un hombre que hiciese en primer lugar vallado. Entonces, un intercesor es una persona que hace vallado. ¿Y qué son los vallados? Los vallados son muros de tierra, esa es la definición del diccionario, es un cerco de tierra que sirve para defender un sitio. Entonces, no sé si usted ha visto cuando llegan las inundaciones a cualquier lugar, ¿qué es lo que la gente empieza a hacer? Cercos de protección. Buscan sacos de fique, los llenan de arena y los ponen ¿qué? Como cercos de protección para que el agua no entre a donde ellos están. Entonces fíjese ahora la connotación especial. ¿Qué es lo que hace un intercesor? Hace cerco de protección. Levanta muros, murallas que impiden el paso de los enemigos o impiden el paso de algo negativo para esa persona. Entonces le doy un ejemplo. Un intercesor puede ponerse entre Dios, se mete en la brecha entre Dios, en el camino entre Dios y la otra persona e empieza ¿a qué? A levantar muros de protección. Esa persona puede estar en pecado. Esa persona puede estar viviendo una vida que no le agrada a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del pecado? La paga del pecado es muerte. Entonces sus hijos, su esposo, su esposa, su jefe, sus compañeros, sus amigos, sus familiares pueden estar hoy lejos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que usted como intercesor se puede poner en medio de Dios y de esa persona y puede empezar a clamar para que la justicia de Dios, porque Dios es justicia. Ese es un atributo de Dios. Dios es justicia y en su justicia Él tiene que obrar de acuerdo a lo que la ley dice, a lo que la palabra de Dios dice. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Pero yo empiezo a clamar por esa persona que no conoce de Dios. Y lo que antes era muerte se convierte en el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, para darnos vida eterna. Para eso es un intercesor. Por eso la palabra de Dios en Hechos dice, salvos tú y tu casa. Tal vez usted dice, hoy, pero yo el único que conoce en mi casa en estos momentos soy yo. Entonces Dios lo está llamando a interceder por los de su casa. La promesa está. Pero la persona que no confiesa que Jesús es el Señor y no cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, no será salvo. Y la justicia de Dios lo condenará. Eso es inevitable. Aquella persona que no reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios va a morir. Inevitablemente. Pero muchos han llegado, o muchos hemos llegado, y yo testifico de eso. Yo he llegado, o yo llegué a los pies del Señor porque alguien intercedió por mí. Porque alguien levantó muros para defenderme. Muros para protegerme. En este caso de la justicia de Dios. Y Dios me abrazó fue con su misericordia. Pero también un intercesor levanta muros de protección en contra del enemigo. Recordemos, el diablo vino aquí a matar, a robar y a destruir. Y se necesita personas que en la intercesión hagan vallado de protección por las personas a las que Dios o sobre las que Dios le puso a él una carga. Algunos ejemplos de hombres que hicieron vallado en la Biblia. Abraham fue el primero de ellos. Génesis capítulo 18, versículo 23 al 25. Abraham está teniendo una conversación con Dios y dice, Abraham se le acercó y le dijo, Señor, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Versículo 25 dice, seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado. Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Ahora, ¿qué está sucediendo en ese pasaje? Llega Dios con 2 ángeles
Y llegan a donde está Abraham, a la tienda de Abraham, y Abraham los recibe muy bien. Y llegó el momento de partir y los dos ángeles salen delante y Dios empieza a meditar y queda escrito en la palabra: ¿será que no debo yo contarle a mi amigo Abraham lo que estoy a punto de hacer? Y Dios le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra porque el pecado de ellos ha llegado hasta el cielo. Yo mismo voy a comprobar la maldad de ellos. Y si lo pruebo, serán destruidos. Ahora, la pregunta es: ¿quién estaba viviendo en Sodoma y en Gomorra? Su sobrino Lot, el mismo que salió con él de Ur de los Caldeos, su sobrino querido, su sobrino amado. Y la palabra de Dios dice un justo, o sea que Lot era justo. Pero él hizo que un cerco de protección para que la justicia de Dios no lo acabara, no lo destruyera. Le pasó lo de la propaganda de la vivienda. ¿Dónde estaba Lot? En el lugar equivocado. Y Abraham siguió insistiendo, perseverando en la oración, porque sabía que en esa ciudad no había sino un solo justo, su sobrino. Y finalmente esa oración, ese muro de protección le salvó la vida a Lot y a sus hijas. La mujer de Lot no se salvó, ¿por qué? Por desobediente. Pero en medio de todo, Dios protegió y guardó la vida de su sobrino. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Usted cada mañana debe levantarse y hacer muro de protección alrededor de su familia, de sus seres queridos, de los lugares que usted va a visitar, a donde va a ir. Deberíamos estar haciendo ¿qué? Vallado, muros de protección. Moisés fue otro hombre que hizo intercesión por el pueblo. Números capítulo 16, versículo 20 al 22. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Ahora, Dios ya estaba cansado del pecado del pueblo de Israel. Estaba cansado de la queja, estaba cansado de la crítica, estaba cansado de un pueblo quejumbroso. Y Dios dijo: voy a destruirlos en el acto. Pero hubo alguien que se metió ¿qué? En el camino. Se interpuso entre Dios y el pueblo. Levantó un muro de protección. Dice la palabra en el versículo 22. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron: oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? ¿Y qué hizo Dios? Perdonó al pueblo. Y el pueblo pudo continuar. Aunque toda una generación pereció, la siguiente pudo llegar a la tierra prometida. Pero todo esto se logró porque un par de hombres se postraron en tierra y empezaron a clamar, a pedirle a Dios, a defender a toda una nación de la justicia de Dios en este caso. ¿Era justo que Dios los acabara? Era justo. Pero por la oración de una persona a favor de otro, uno que se puso en los zapatos de otro, Dios perdonó. Ahora Pablo en Primera de Timoteo capítulo 2, ya en el Nuevo Testamento, en el versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Diga conmigo: todos los seres humanos. Significa creyentes y no creyentes. Mira al de lado y dígale: es creyente y no creyente. Dice: hay que orar por todos los seres humanos. O sea que si a usted le cae gordo el alcalde, hay que orar por el alcalde. Si a usted no le gusta Gustavo Petro, hay que orar por Gustavo Petro. Si no le gusta el presidente, tiene que orar por el presidente, porque la Biblia dice que hay que orar por todos los seres humanos. Si en su equipo de crecimiento hay uno que le cae gordo, regordo, por ese también tiene que orar. Si en su casa está de pelea con su esposa o con sus hijos, por esos también tiene que orar. Si no le cae muy bien el pastor de la iglesia, por ese también tiene que orar. Tenemos que orar por todos los seres humanos. Y dice la palabra que hay que pedirle a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes, por todos los que están en autoridad. Ay, es que ese líder me cae como, como gordo, no sé, es como creído. Bueno, tiene que orar por ese líder. Hay que interceder porque la Biblia dice que hay que orar por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Estos hombres entendieron el concepto de intercesión.
Estos hombres entendieron que no importaba la edad. Estos hombres entendieron que la primera función de un intercesor es hacer vallado, levantar muros, cercos de protección para que lo que está por suceder negativo en sus vidas no llegue. ¿Está orando usted así por su familia? Señor, yo oro por mi hijo, clamo por él para que nada malo venga. Tu palabra dice que no vendrá sobre nuestra casa el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la pestilencia, ni la mortandad que en medio del día destruya. Tú nos libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Tú has prometido, Señor, que ninguna plaga de las que estaba en Egipto llegará a nosotros, pero alguien tiene que hacerlo. Y no solamente hay que levantar muros de protección, la segunda función de un intercesor es hacer brecha o meterse en la brecha. ¿Qué significa brecha? La palabra brecha significa abrir roto, un agujero que hay en el muro. Entonces a veces mi oración levanta muros, pero el enemigo se encarga de abrir ¿qué? Huecos. Recuerde que el enemigo anda como león rugiente presto a quien devorar. Y él siempre va a buscar los huecos o las roturas en nuestras murallas de protección. Escudo y adarga es la palabra de Dios. Baluarte es la palabra de Dios. Y nosotros cuando proclamamos la palabra de Dios, cuando oramos con la palabra de Dios, levantamos muros que nos protegen. Aún el Señor mismo manda a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Les ordena que nos lleven en sus brazos para que nuestro pie no tropiece. Pero a pesar de eso, el enemigo siempre está tratando de abrirle huecos a nuestra muralla. El enemigo siempre quiere hacerle rotos a los cercos de protección que Dios hace a través de la oración. Y allí es donde aparece el intercesor. ¿Qué es lo que hace el intercesor? Revisa la muralla de cada vida, de cada persona. Y donde hay rotos, donde hay huecos, él se pone ahí. Eso es estar en la brecha, tapar el hueco, tapar el roto de la muralla de una persona. Darse cuenta dónde el enemigo puede atacar a esa persona para evitar que el enemigo trabaje y destruya la vida de alguien. Eso lo hizo muy bien Job. Job capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente: cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Los hijos de Job no eran unos muchachos así cristianos, súper cristianos, eran más bien cristianoides. Eran cristinos, eran raros, no amaban a Dios como Job lo amaba. Y estos muchachos al actuar en desobediencia pues le abrían la puerta al diablo. Y el diablo se sentía en la autoridad de ir a molestarlos. Entonces Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. O sea, Job no era un hombre que decía, ay, como mi hijo es un santo. Job lo que decía, mis hijos están pecando. ¿Y qué era lo que él hacía? ¿Cuál es la paga del pecado? Volvamos a leer lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Si usted lo tiene, puede buscarlo ahí. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. La paga del pecado es que el diablo tiene la autoridad y el poder para meterse en su vida. Y Job lo entendió así. Si mis hijos pecan, el diablo puede venir en contra de ellos. Recuerde que el diablo está abriendo ¿qué? Huecos en la muralla. Y Job lo que hacía era ir a tapar el hueco que la conducta, la actitud de sus hijos abría, producto del pecado. Y él dijo, voy a ofrecerles sacrificios a Dios, porque quizás mis hijos han pecado y han maldecido a Dios en su corazón. Eso hace un intercesor. No solamente levanta muros para que la persona esté protegida. Si la muralla tiene huecos, va y empieza ¿qué? A taparla con su oración. Y eso es muy importante entenderlo. Ahora, ¿por qué o por quiénes debemos hacer ese vallado y esa brecha? ¿Por quiénes debemos orar para que se levanten muros de protección? Y si hay huecos en la muralla, ¿por quiénes debo ir a reparar esa muralla? En primer lugar, por los gobernantes. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes, por todos los que están en autoridad. Y vuelvo y le digo, ahí no dice que aunque le caiga bien o no le caiga bien.
No votó por él o sí voté por él. Dice, hay que orar por los reyes, hay que orar por el presidente, hay que orar por el vicepresidente, hay que orar por los senadores, hay que orar por los representantes, hay que orar por el gobernador, hay que orar por el alcalde, por los concejales, por los diputados. Hay que orar por todos aquellos que hoy están en autoridad. Porque si nosotros oramos, vamos a tener una vida pacífica. Si el gobernador lo hace bien, ¿quién es el que disfruta? El pueblo. Si el alcalde lo hace bien, ¿quién es el que disfruta? El pueblo. Si el presidente lo hace bien, ¿quiénes disfrutamos? Nosotros. Por eso tenemos una responsabilidad. Eso de orar por los gobernantes no es solo de los viejitos de la iglesia. Es una responsabilidad de toda la iglesia. Ahora pregúntele al de al lado, ¿tú vienes a orar a la iglesia? ¿Cuántos vienen a orar a la iglesia? Dígale al de al lado, ¿qué oso, no vienes a orar? ¿Ah? Es una responsabilidad colectiva de la iglesia. Ahora, en segundo lugar, la palabra de Dios dice que debemos orar por los pastores y por los líderes. O sea que en su oración diaria, ya en su casa, usted debería estar orando por este humilde servidor. Debería estar orando por su líder. ¿Sí lo tiene incluido en su lista o todos los días es Señor, dame, Señor a mí, Señor a mí, Señor a mí? Porque esa es la oración de un no intercesor. El intercesor se pone en los zapatos del otro. Uy, Señor, dale al pastor toda esa plática que necesita para la ampliación de la iglesia. Señor, dale al pastor fuerza, dale al pastor, a la pastora dirección sobrenatural. Que tu espíritu esté en ellos para que nos guíen, para que nos den palabra fresca. Señor, te pido para que mi líder me hable con la autoridad, para que me diga la verdad en la cara aunque me duela. Que me hable, que me revele tu voluntad. Que tú me hables lo que necesitas hablarme a través de él. ¿Sí oramos en esa forma por nuestros líderes? Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Pablo le está hablando a la iglesia. Le dice, oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. ¿Usted sí ora para que la iglesia crezca? Señor, que se llene la iglesia, que tu reino avance a través de la iglesia, que tu iglesia marque un hito en Montería, que tu iglesia sea punta de lanza, que venga renovación, transformación, que los jóvenes lleguen a la iglesia, porque queremos que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Un intercesor tiene que tener claro estas cosas. Gobernadores, pero no solamente, pastores y líderes. Ahora viene un siguiente grupo. Los intercesores deben orar por los enfermos. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un intercesor tiene que orar por los enfermos. ¿Hay alguno enfermo esta noche en este lugar? Levante la mano y diga, yo estoy enfermo. ¿Cuál es tu nombre? Argemiro y Dora. Mañana usted va a orar por Argemiro y por Dora. Y le va a decir, Señor, yo te pido en el nombre, o declaro en el nombre de Jesús, sanidad en la vida de Argemiro y sanidad en la vida de Dora. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos van a orar mañana por ellos? Anote el nombre porque es como era, Señor. Bueno, tú conoces allá al paisano allá. Vea que se comprometió delante de Dios. Mañana espero que se levante y llore por Argemiro y por Dora. ¿Hay algún otro enfermo? Oren los unos por los otros. ¿Tú estás enferma? Katy. Bueno, Caterina entonces. Caterina, Argemiro y Dora. Mañana aquí estarán en la oración. Y sus líderes. Hay que avisarle a los líderes para que oren por ellos. ¿Ok? Oren porque la oración del justo es poderosa. Y tenemos que orar por los enfermos. Ahora, esta es espectacular. Golpea al de al lado y dígale, esta es para ti. Hay que orar por nuestros enemigos. Pero el Señor sale con unas cosas.
¿Ah? Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Así que si están que te sacan del trabajo, ora por ese jefe. Ora por el que te persigue en la iglesia o por los que te persiguen en tu casa por venir a la iglesia. Hay que orar por nuestros enemigos. Pero no solamente por ellos, hay que orar por la iglesia. Un intercesor debe orar por la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. O sea que usted y yo tenemos que orar por la iglesia, una iglesia santa, una iglesia en donde haya palabra de Dios, en donde haya alimento, en donde la gente pueda crecer, donde la gente pueda formarse, en donde la gente pueda echar raíces, en donde la gente pueda recibir un discipulado sano, que se hable siempre la verdad, lejos del pecado, que el pecado salga a la luz en la iglesia. Algún día tiene que tomar usted para orar por estas cosas, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros, no solo del pastor, no solo de la pastora, no solo de los líderes, es mi responsabilidad, porque a usted lo miden por el nombre de Manantial de Dios. Uy, usted va a esa iglesia, pero allá como que todo el mundo hace lo que quiere. ¿Ese es el nombre que queremos nosotros de iglesia? Señor, saca a la luz lo que está en la oscuridad. Revela el pecado, purifica esos de la alabanza, quémalos, que caiga fuego. Si están en pecado, que sea como Nadab y Abiú, que salió un fuego de la presencia de Dios y los consumió. Así que si usted ve ahora en adelante a uno de estos caer por ahí, ya sabe qué fue lo que pasó. Y empiezan a temblar estos muchachos aquí. Hay que vivir eso en santidad, pureza para el Señor. Así tenemos que clamarle a Dios por una iglesia productiva, una iglesia bendecida, una iglesia que sea influencia en la ciudad, una iglesia que impacte, que llegue a los lugares de honra, de honor, de poder, de autoridad. Tenemos que orar por una iglesia así. Pero nadie ora. Pregúntele al de al lado, ¿usted sí ora por la iglesia así? Muchos dirán, pues si acaso oro por mis propias necesidades. Y eso, porque la Biblia dice que no ha abierto mi boca y el Señor ya las conoce. Entonces le digo, Señor, ya tú las conoces todas. Y hasta ahí llega el nivel de oración. La oración es muy importante, la intercesión es fundamental. Y finalmente, también creo que un intercesor debe orar por los que no conocen de Cristo. Empezando por los de su casa. ¿Ya los de su casa se convirtieron todos? ¿Ya aman al Señor? ¿Dios es su prioridad? Si no, usted tiene una tarea, interceder para que los de su casa conozcan del Señor. Luego sus vecinos, ¿ya sus vecinos conocen? Entonces ore por sus vecinos. Ya su barrio conoce, ya hay un grupo de conexión, un equipo de crecimiento, está avivado ese sector. Entonces ore por ese sector. Y luego así tenemos que orar por la ciudad y todo esto, y luego el departamento, y luego la nación completa, y luego el mundo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir la promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y yo tengo que fundamentarme en esto. Si la Biblia dice que quiere que todos se arrepientan, yo tengo que empezar, Señor, y trae arrepentimiento a la vida de fulanito, a la vida de sutanito. Trae arrepentimiento a mi papá, trae arrepentimiento a mi mamá. Solo tú los puedes convencer de pecado, porque solo el Espíritu de Dios tiene esa capacidad. Espíritu de Dios que estás en mí ahora, muévete en ellos. Pon un espíritu nuevo. Como dice Ezequiel 36, 26, y pondré sobre ellos un espíritu nuevo, y entonces quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, dócil, sencillo, entendido a la voz de Dios. Pero hay que orar con la palabra es la que tiene poder. Señor, yo declaro que ahora mi papá tiene un corazón de carne, que entiende la palabra. Oro porque hoy declaro que mi mamá lo tiene un corazón dócil. Declaro que mi tío, mi abuela, mi hermano, mi hermana, mi cuñado, mi cuñada, empiece por los de su casa. Creo que con eso hay suficiente trabajo. Con los de la casa empezamos bien.
Y cuando su casa ya sirva para el Señor y se cumpla salvos tú y tu casa, entonces empiece con los vecinos y empiece con los del barrio. Pero alguien tiene que estar en la brecha, alguien tiene que hacer vallado, alguien tiene que meterse en el camino y orar por esas personas. Ahora levante la mano y diga: yo quiero ser esa persona. Y si usted quiere ser un verdadero intercesor, tiene que hacer 3 cosas. ¿Qué hace un verdadero intercesor? En primer lugar, se identifica con la persona por la que va a interceder. Entonces yo miro a la persona y digo, yo empiezo a verlo a él y no a mí. Lo que Cristo hizo conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Cristo, siendo Dios, no consideró su posición como algo a lo que aferrarse. Eso está en Filipenses capítulo 2. Sino que siendo Dios se despojó de su condición divina y se hizo ¿qué? Hombre. Caminó como nosotros, tuvo hambre como nosotros, fue sometido a las mismas tentaciones que nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que no tenemos sino un solo abogado intercesor y es el mejor y se llama Jesucristo, porque Él se identificó en todo. En todo se identificó contigo. Entonces piensa en una lucha que tú tengas. Y ahora di, Jesucristo se identificó conmigo en esa lucha. Ahora la diferencia es que yo he caído y Él nunca cayó. Pero Él me entiende. Y por eso Él aboga delante del Padre. Le dice: Padre, mira, yo lo entiendo, la carne es débil. Perdónalo, ayúdalo. Espíritu Santo, ayúdalo. Ese es el abogado, pero porque Jesús se identificó, se puso en nuestros zapatos. Entonces, si usted va caminando y Dios le muestra a un alcohólico y le dice: quiero que empieces a orar por los alcohólicos, usted tiene que ponerse en los zapatos de un alcohólico y no decir: este borracho, sí, otra vez, véalo, ahí llegó borracho. Sino que le duela el pecado, que le duela la condición. Ese hombre está luchando en su carne. Y me pongo en los zapatos y empiezo a sentir la lucha, el peso de la prostituta, del alcohólico, del drogadicto, del adúltero, del fornicario, del homosexual, del ladrón, del que está en pecado. Me puedo identificar y empiezo a clamarle a Dios levantando muros. O puedo ver la lucha que tiene, la batalla que el diablo en la que se ha ensañado en contra de esa persona y me duele y siento esa carga, ese peso de lo que el diablo está haciendo en contra de esa persona y me meto ¿qué? En la lucha. Hago vallado y hago protección. Empiezo a tapar las brechas. Eso es lo primero. Si quieres ser un verdadero intercesor, identifícate con la persona. Conoce a la persona. Señor, te pido por ¿cómo es que era el que dijo el pastor anoche? ¿Por quién? Argemiro, Dora y Caterine, ¿cierto? Entonces nos empezamos a identificar con ellos. ¿Cómo? Por lo menos sabiendo el nombre. Y luego al final usted se puede acercar a uno de ellos al que Dios le ponga la carga y le: ¿por qué quieres que ore? No, es que tengo un problema en la rodilla, tengo un problema aquí en el pecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios le va a poner esa carga y usted se va a empezar a identificar con esa persona. Pero empiece por ahí, por lo menos con el nombre. Número 2, para ser un verdadero intercesor usted tiene que sacrificarse por otros. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó la cruz y se fue al monte de la muerte. Y con su muerte nos liberó a nosotros. La Biblia dice que el que no era pecado, Dios lo hizo pecado. Lo colgó en un madero. Lo llamaron maldito para que yo pudiera vivir en bendición. Ahora, ¿qué significa esto de sacrificarse por otros? Es lo que la palabra de Dios dice: si quieres ser discípulo de Jesús, niégate a ti mismo. O sea, deje de andar pidiendo tanto por usted y empiece a pedir ¿qué? Por otros. Que su oración ahora sea más por otros y menos por mí. Eso es negarse a sí mismo, es sacrificarse. ¿No le parece que es duro dejarle decir: Señor, yo necesito este ascenso, yo necesito este trabajo? Señor, hoy me duele la rodilla. Ay, Señor, y por aquí la espalda tampoco puedo. Padre, y me siento atacado y me siento... Para empezar a orar por otro diciéndole: Señor, tomo su carga y empiezo a llevarla yo. Eso es negarse a sí mismo, eso es sacrificial. Porque nosotros tendemos al egoísmo. Yo, y después yo. Y finalmente, yo. En ninguna parte caben los demás. Y esto de ser intercesor necesita sacrificio.
Tiempo. De su tiempo hay que darle para que otro pueda recibir. Y cuando usted ve al otro bendecido, no diga, ay, y a él sí y a mí no. Sacrificio. Juan capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué a usted le gusta decirle al pastor, a la pastora, ay pastor, ore por mí, ¿sí supo la última? Y el pobre pastor lleno de oraciones, porque no tiene con quién delegarlas. ¿Mm? ¿Usted alguna vez se acerca? Yo era los que me acercaba, ay pastor, por favor, ore por mí, por favor, por favor. Hasta que el pastor dijo, no, dígale a otro que ore por usted, al líder. Y ahí entendí que yo tenía que cumplir una labor más activa en la iglesia. ¿Cuántos les gustaría que yo orara por ustedes? Levante la mano y diga, amén, amén, yo quiero que... Peticiones al final, correo electrónico. Porque hay que escribirlas, pero hay que sacrificarse por otros. Y tercero, un verdadero intercesor ejerce la autoridad y el poder que Dios le ha dado en Cristo Jesús. O sea, un intercesor no es un novato en el evangelio. Un intercesor tiene claro quién es en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios, soy perdonado, porque el diablo se va a levantar y va a empezar a acusar al intercesor. Pero el intercesor dice, yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Soy perdonado, soy hijo de Dios, ya soy salvo, no me voy a perder en medio de la batalla porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entiende esa posición de Cristo como vencedor. Y estamos sentados entonces con Cristo y desde ahí le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Nuestra lucha es una lucha espiritual, por eso hablaba de que el intercesor es un soldado espiritual y comprende los términos de una guerra. Comprende que en la guerra se puede salir lastimado, pero que finalmente somos victoriosos. Aunque nos golpeen, aunque salgamos lastimados con laceraciones en la cara, al final vamos a ser ¿qué? Vencedores. Entonces usted y yo tenemos que ejercer la autoridad. Tenemos que ejercer la autoridad. Y finalmente, termino con esto. Cuando nosotros intercedemos, usted y yo vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver la mano de Dios ¿en qué? En que Dios empieza a sanar nuestra familia. Dios sana a la familia y la familia empieza a convertirse. Yo lo he visto en mi vida, en la familia de mi esposa. Alguien intercedió, alguien clamó, alguien pidió perdón por el pecado de toda esa familia. Vino el arrepentimiento y vino el conocimiento de Dios. Y empezamos a ver familias transformadas, restauradas. Cuando hay intercesión, las familias se restauran, la ciudad se restaura, la nación se restaura. Cuando nosotros intercedemos por nuestra casa, la gente no se va a perder, nuestros hijos no se van a perder. ¿Cuál es la angustia de un papá que el hijo no conozca del Señor y se pierda? Hoy le aseguro que si usted se mete en la brecha, su hijo no se va a perder. Cuando nosotros nos metemos en la brecha, va a venir protección de Dios. ¿Por qué? Porque el maligno quiere robarnos nuestra fe. Jesús le dijo a Pedro, hey Pedro, y a los discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Lucas capítulo 22, versículo 31-32 le dice Jesús a Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Es decir, los va a mover duro en su fe. Pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. Cuando usted va o cuando usted intercede por su familia, cuando usted intercede por la iglesia, cuando usted intercede por los pastores, la fe de estas personas no va a fallar. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que usted maldiga a Dios y se muera. Eso le dijo la mujer de Job. Mira, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete y no molestes más. Pero lo hizo hablado o lo habló impulsada ¿por quién? Por el diablo. Pero alguien estaba ahí, Job tenía a alguien, o estaba ahí él de la mano del Señor. Y a veces nosotros no estamos lo suficientemente fuertes. ¿Por qué? Porque las pruebas, las tribulaciones nos debilitan, nos golpean.
¿No piensa usted así que una tribulación nos debilita? Una prueba lo deja a uno cansado. Y ahí se necesita que alguien esté orando por uno. Así sea en el secreto, en el silencio, diciendo: Padre, que su fe no falle. Padre, que su fe no falle. Que no eche para atrás. A mí, cuando una persona está en prueba, yo empiezo: Señor, que su fe no falle. Que no reniegue de ti. Que no hable mal de ti. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Lo ha hecho en mi vida. Cuando estoy en tribulación, él empieza: niega, reniega, vuelve a lo que eras antes. Antes vivías mejor. Pero ahí viene la voz de alguien que me dice: estoy orando por ti para que tu fe no falle. Y he visto el poder de Dios y vamos a ver el poder de Dios. Usted y yo vamos a ver que cuando oremos por otros, la mano de Dios empieza a mover. Y usted va a ver el poder sobrenatural. ¿Queremos ver el poder sobrenatural de Dios? Sí, pero lo queremos ver moviéndose en nosotros. Señor, que la gente diga: qué bendecido. Pero que es mejor ver la mano de Dios moviéndose en otro para que luego se mueva en mi vida. Dios se mueve solo. Cuando se mueve en otro, va a venir hacia mi vida. Si yo estoy orando por otro, Dios va a hacer lo mío ya está hecho. Porque así actúa Dios. Dios va a traer salvación. Dios va a traer protección. Hablaba con un papá que me decía: estoy angustiado, siento que mis hijos se van a morir antes que yo. Y yo le decía: tienes que interceder por ellos. Y tienes que entregar ese miedo. En vez de tener miedo, ore por ellos. Señor, guárdalos, Señor, guíalos, protégelos, cuídalos, sé tú su guardador, así como hacía Job. Si están en pecado, Señor, saca a la luz ese pecado y que se arrepientan para que en su vida haya un genuino compartir o vivir con Dios. Usted y yo, cuando intercedemos, vamos a ver la mano poderosa de Dios actuando. Amén. Entonces, ¿cuántos verdaderos intercesores van a empezar hoy a actuar? Levante su mano conmigo y dígale: Señor, yo quiero ser un verdadero intercesor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que me perdones por pensar que la oración por otros es una carga, por pensar que la oración por otros es obligación de los ancianos de la iglesia, de otros que no hacen nada, que no es obligación mía. Perdóname hoy, Padre, en el nombre de Jesús, porque nunca saco tiempo para orar por las autoridades, por los gobernadores de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Te pedimos perdón en esta noche, porque no oramos por nuestros pastores, nuestros líderes. Te pedimos perdón porque no hemos orado por los creyentes, por los futuros creyentes. Perdóname porque a veces mi falta de dolor por otro no me lleva a orar por los enfermos. No he orado por mis propios enemigos porque pienso que deberían ser barridos de la tierra. Pero tú me dices hoy en el nombre de Jesús que ore por ellos. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Señor, y hoy estoy decidido a ser un verdadero intercesor. Y vamos a proponernos en el corazón orar por una persona. Usted hoy le va a preguntar al Espíritu Santo: ¿quién es esa persona por la que debe interceder? Una sola. Vamos a empezar con una sola persona. Y le vas a preguntar hoy al Espíritu de Dios: ¿quién es esa persona? Tal vez sea su papá, su mamá, un hermano, una hermana, un sobrino, un tío, o un conocido, un jefe, un pastor, un líder. Señor, y hoy decido identificarme con esa persona. Hoy declaro en el nombre de Jesús que voy a empezar a interceder por fulano de tal, fulana de tal. Me identifico con ella. Hoy empiezo a buscar sus necesidades, a preguntarle por sus situaciones críticas, por todo lo que ella necesita, por lo que está pasando. Y decido en el nombre de Jesús empezar a levantar muros de protección, vallado alrededor de esa persona. Voy a orar en el nombre de Jesús para que el enemigo deje de zarandearla, para que el enemigo deje de buscar la forma de abrir brechas, huecos en sus murallas, para que venga la sanidad, la respuesta a esa petición del corazón. Decido pararme ahí en la brecha, en el hueco, y resistir los dardos de fuego del maligno con mi escudo de la fe.
Con la palabra me defiendo ahí para que el muro no caiga, para que el muro no sea poseído por el enemigo. Voy a cumplir mi función como intercesor de esa persona en el nombre de Jesús. Y decido orar más por ella que por mis propias necesidades. Y hoy en la autoridad de Jesús me siento con Cristo en los lugares celestiales y desde allí clamo en el nombre de Jesús por esa persona. Y desde ya empiezo a como dice la palabra, con oración y súplica y acción de gracias. Voy a orar por esa persona. Gracias, Señor, porque hoy despiertas en mí un espíritu intercesor, como Abraham, como Moisés, como Daniel, como Job, como Nehemías, como Esdras, como Jesús, como los discípulos, como Pedro, como Pablo, como Juan, un espíritu intercesor. Pon en mí hoy ese espíritu, Señor, y que tu espíritu me guíe a orar correctamente. Enséñame hoy, Espíritu Santo, cómo hacerlo, cómo orar por esa persona, cómo orar por mi familia, cómo orar por mis vecinos, cómo orar por la iglesia, por los pastores, por los gobernadores. Enséñame hoy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche.